Durante años, parecía que esta historia ya estaba escrita. Cuando llegara el momento de reemplazar los Airbus A330 de Qantas, el sucesor lógico iba a ser el A330 Neo. Tenía sentido. Era la continuación natural, la transición más simple, la apuesta más predecible. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el tablero. Qantas tomó una decisión que nadie esperaba y con una sola jugada dejó fuera al avión que muchos daban prácticamente por ganador. Porque sí, la aerolínea australiana eligió al Boeing 787-10, y aunque eso ya es suficientemente importante, lo realmente interesante es lo que esta decisión revela sobre el futuro de Qantas, sobre cómo piensa competir durante la próxima década, y sobre por qué Airbus terminó perdiendo una batalla que parecía diseñada para ellos. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te voy a contar cómo Airbus, después de perder esta ronda, terminó ganando algo todavía más grande. Vamos a desarmar esta historia pieza por pieza. Para entender por qué esta decisión es tan importante, primero hay que entender qué avión está a punto de desaparecer. El Airbus A330 nunca fue el avión más espectacular de la flota de Qantas. No tiene la fama del 747 que definió una era, ni el glamour futurista que hoy rodea a la 350. Pero durante casi 20 años, ha sido uno de los aviones más útiles que la aerolínea ha tenido jamás. Piensa en todo lo que ha hecho este avión en silencio. Sostuvo rutas domésticas exigentes, esas que conectan las grandes ciudades australianas con una frecuencia altísima. Conectó a Australia con Asia, cubriendo destinos como Singapur, Hong Kong o Tokio. Operó servicios hacia el Pacífico, manteniendo unida una red de rutas que muchas veces no genera titulares, pero que sostiene el negocio día a día. Era, en pocas palabras, silenciosamente indispensable. Y ese es un concepto clave en la aviación comercial. No todos los aviones existen para impresionar. Algunos existen para trabajar, para llenar huecos en la red, para generar ingresos constantes en rutas que no necesitan un avión insignia, sino un caballo de batalla confiable. El A330 fue exactamente eso, pero incluso los aviones más exitosos tienen fecha de vencimiento. Muchos de esos A330 ya se acercan a las 2 décadas de servicio. Y aunque técnicamente siguen funcionando, los aviones bien mantenidos pueden volar durante muchísimos años. La diferencia frente a generaciones más nuevas empieza a ser imposible de ignorar. Las cabinas ya no impresionan. Un pasajero que ha volado recientemente en un Dreamliner o en una 350 nota inmediatamente la diferencia al subir a una 330 de más de 15 años. Las ventanas son más pequeñas, la presurización es distinta, el ambiente se siente sencillamente más antiguo. La eficiencia ya no destaca. Los motores y el diseño aerodinámico de una aeronave de finales de los años 2000 simplemente no pueden competir con lo que ofrece la tecnología actual. Y en una industria donde cada porcentaje de consumo de combustible importa, porque el combustible es históricamente uno de los mayores costos operativos de cualquier aerolínea, quedarse atrás se vuelve peligrosamente caro. ¿Cuántas lo sabía? Y sabía que necesitaba actuar. Todo empezó a aclararse en 2023. Qantas anunció una renovación enorme para su operación internacional. A primera vista, parecía simplemente otro pedido importante dentro del ciclo normal de reemplazo de flota. Este tipo de anuncios pasa constantemente en la industria. Una aerolínea vieja necesita aviones nuevos, firma un contrato, todos aplauden y la vida sigue. Pero si mirabas más de cerca, había algo mucho más grande detrás de este anuncio en particular. La aerolínea confirmó la llegada de nuevos Boeing 787-10, más unidades adicionales del Boeing 7879 y también Airbus A350.000. Detente un segundo en esa lista, porque es más reveladora de lo que parece. No era una apuesta total por un solo fabricante. Qantas no dijo nos vamos completamente con Boeing, ni nos vamos completamente con Airbus. Eligió aviones de ambos fabricantes, en la misma renovación de flota. Eso en sí mismo ya es una declaración de intenciones. Era algo mucho más calculado que una simple decisión de lealtad a una marca. Era una estrategia dividida, donde cada avión tendría un papel específico dentro del futuro de la compañía. Y ahí apareció la primera gran señal que muchos analistas de aviación notaron de inmediato. El 787-10 no llegaba como un refuerzo secundario, como una simple ampliación de flota existente. Llegaba como una pieza clave, como el reemplazo directo de uno de los aviones más importantes que Qantas ha tenido durante años, el propio Airbus A330. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante porque la pregunta obvia es, si vas a reemplazar un Airbus,
¿por qué no elegir otro Airbus? Durante muchísimo tiempo, Airbus parecía tener media victoria prácticamente asegurada. El A330neo, la versión New Engine Option del A330, con motores más modernos y mejor eficiencia, parecía el heredero natural del avión que estaba a punto de retirarse. La lógica era simple y, sobre el papel, bastante convincente. Qantas ya operaba avión por dentro y por fuera. Sus pilotos estaban entrenados en esa familia. Sus talleres de mantenimiento tenían 2 décadas de experiencia con esa plataforma. Sus equipos de operaciones sabían exactamente cómo programarlo, cómo repararlo, cómo exprimirlo al máximo. Desde una perspectiva puramente conservadora, mantenerse dentro de la misma familia de aviones, simplemente actualizando a una versión más nueva y eficiente, parecía la jugada más segura, más barata y con menos fricción. Pero las decisiones más obvias no siempre terminan siendo las mejores, especialmente cuando el contexto ha cambiado por completo. Y aquí está el detalle que cambia toda la ecuación. Qantas no estaba empezando desde cero con el Dreamliner. La aerolínea ya operaba el Boeing 7879 desde hace varios años, principalmente en rutas internacionales de largo alcance. Y eso significa que ya había invertido millones de dólares en entrenamiento de pilotos, en logística de repuestos, en programas de mantenimiento y en experiencia operacional acumulada alrededor de esa familia de aviones. Entonces, incorporar el 78710 no significaba introducir un avión completamente extraño en la flota, con todos los costos de aprendizaje que eso implica. Significaba, en cambio, ampliar una plataforma que ya estaba plenamente integrada dentro de la compañía. Y eso cambia absolutamente todo el cálculo, porque en la aviación comercial moderna, la simplicidad de flota vale oro. No es un detalle menor, es una de las variables más importantes en cualquier decisión de compra de aviones a gran escala. Menos tipos de aviones distintos significa menos costos de entrenamiento. Significa menos problemas operativos cuando hay que resolver una emergencia técnica a las 3 de la mañana en un aeropuerto lejano. Significa más flexibilidad para mover tripulaciones entre distintas rutas. Y significa, sobre todo, más eficiencia en absolutamente todos los niveles del negocio. De repente, el A330neo, que durante años pareció una transición natural y casi garantizada, empezó a verse bajo una luz distinta, como una capa adicional de complejidad que Qantas, francamente, no necesitaba. ¿Para qué sumar una tercera familia de aviones de fuselaje ancho A330, 787 a 350, cuando podía simplificar todo alrededor de solo 2 plataformas ya conocidas? Esa pregunta, aparentemente simple, fue una de las que terminó inclinando la balanza, pero no todo se reduce a la simplicidad operativa. También hay una historia de números fríos, de eficiencia pura. Y ahí el 78710 tiene argumentos muy sólidos por sí mismo. Sobre el papel, este avión encaja de forma casi perfecta con lo que Qantas necesitaba para reemplazar al A330. Tiene el tamaño ideal para muchas de las rutas que hoy cubre el A330, ni demasiado pequeño para dejar dinero sobre la mesa en rutas de alta demanda, ni tan grande como para generar el riesgo de volar con asientos vacíos en rutas más moderadas. Ofrece más capacidad de pasajeros que el A330 clásico. Consume menos combustible por asiento gracias a su fuselaje de materiales compuestos y sus motores de nueva generación. Y además permite mover más pasajeros y más carga, con una estructura de costos operativos mucho más favorable por hora de vuelo. Para una aerolínea ubicada literalmente al otro lado del planeta, lejos de casi cualquier destino relevante en Europa, América o incluso partes de Asia, eso no es un detalle menor, es una ventaja estratégica de primer nivel, porque cuando operas desde Australia, cada kilogramo de combustible cuenta muchísimo más que para una aerolínea europea que puede llegar a la mayoría de sus destinos en 2 o 3 horas de vuelo. Cada ruta debe ser rentable, sin margen para el sentimentalismo. Y cada avión necesita justificar su existencia con números extremadamente sólidos, trimestre tras trimestre, frente a un consejo directivo que analiza cada decisión de flota bajo lupa. Pero el 78710 no solo aporta eficiencia de costos, también trae consigo todas esas ventajas que hicieron famosa a toda la familia Dreamliner desde su lanzamiento. Ventanas más grandes, que cambian por completo la sensación de espacio dentro de la cabina. Mayor humedad relativa en cabina, gracias al fuselaje de material compuesto que resiste mejor la corrosión que el aluminio tradicional, lo que le permite a los ingenieros subir el nivel de humedad sin preocuparse por el desgaste del fuselaje. Y mejor presurización,
con cabinas que simulan una altitud efectiva menor, reduciendo la fatiga del pasajero en vuelos largos. Es una experiencia que el pasajero promedio tal vez no entiende técnicamente. La mayoría de la gente no sabe explicar qué es la presurización de cabinas, pero sí la siente físicamente. Llega menos cansado, se despierta con menos dolor de cabeza, nota que respira mejor durante un vuelo de 12 o 14 horas. Y eso importa muchísimo más de lo que parece a simple vista, porque Qantas no solo estaba comprando un avión nuevo para reemplazar metal viejo, estaba comprando, en el fondo, una nueva percepción de marca. Estaba adquiriendo una herramienta para modernizar la experiencia completa del pasajero, algo que se nota inmediatamente en las redes sociales, en las reseñas de viajeros frecuentes y en la reputación general de la aerolínea frente a su competencia regional. Aquí llegamos a la razón que probablemente sea la más importante de todas, y la que mejor explica por qué esta no fue solo una decisión de reemplazo, sino una decisión de arquitectura de flota completa. Porque Qantas no solo estaba reemplazando aviones viejos uno por uno, estaba, en realidad, rediseñando toda su estructura internacional de largo y mediano alcance. Piensa en la flota futura como un rompecabezas con 3 piezas principales. El Boeing 7879 ya ocupa un espacio específico dentro de la red. Rutas de largo alcance con una demanda sólida pero no extrema, como muchas conexiones entre Australia y distintos puntos de Asia, América o Europa vía escalas. El Airbus A350.000 ocupará otro espacio completamente distinto. Mucho más extremo. Mucho más premium. Este es el avión pensado para las misiones más ambiciosas de la aerolínea. Los vuelos de ultralargo alcance. Esos que conectan directamente ciudades como Sydney con Londres o Nueva York sin escalas. Un proyecto que Qantas ha promocionado durante años bajo el nombre de vuelos sin escalas transcontinentales. Y entre ambos extremos, el 7879 por un lado, el A350.000 por el otro, existía un hueco muy interesante en el mapa de la flota. Un avión más grande que el 7879, con más capacidad de pasajeros y carga, pero sin necesidad de saltar directamente al tamaño, la autonomía extrema y la misión ultra especializada del A350. Ahí es exactamente donde entra el 78710, como el equilibrio perfecto entre esas dos piezas. La mezcla exacta entre capacidad, eficiencia y alcance que Qantas necesitaba para cubrir rutas de alta demanda que no requieren un avión diseñado para cruzar medio planeta sin escalas. Y eso podría convertir al 78710 silenciosamente en el avión más importante de toda la próxima etapa de Qantas. Puede sonar contraintuitivo, lo sé, porque probablemente el público en general termine hablando mucho más del A350.000. Y es lógico que así sea. El A350 será el avión de los titulares, el de los vuelos imposibles, esos que baten récord de distancia y que generan cobertura mediática internacional cada vez que se anuncia una nueva ruta, el que captará toda la atención de los entusiastas de la aviación y de la prensa especializada. Pero el 78710 podría terminar siendo en la práctica diaria el verdadero caballo de batalla de la aerolínea, el avión que haga el trabajo más rentable, más constante, más repetido, vuelo tras vuelo, semana tras semana, sin necesidad de aparecer en ningún titular para justificar su existencia. Y en la aviación comercial, muchas veces el avión más importante no es el más famoso, es el que sostiene el negocio todos los días silenciosamente, generando ingresos estables mientras otros aviones más vistosos se llevan toda la atención pública. Ahora bien, hay otro detalle todavía más interesante en toda esta historia. Y es algo que los pasajeros frecuentes de Qantas llevan años esperando, incluso sin saberlo del todo. Uno de los problemas más evidentes del A330 de Qantas no era únicamente su edad como aeronave. Era la sensación, cada vez más marcada, de que su cabina ya no representaba el nivel que muchos viajeros esperan hoy de una gran aerolínea internacional de bandera. Piensa en cómo ha cambiado la competencia en Asia-Pacífico en la última década. Aerolíneas como Singapore Airlines, Qatar Airways o Cathay Pacifico han renovado agresivamente sus cabinas premium, elevando constantemente el estándar de lo que un pasajero espera al pagar un boleto de business class en un vuelo internacional. Frente a ese nivel de competencia, una A330 con casi 20 años de servicio empieza a sentirse, inevitablemente, como un paso atrás. Y por eso el 78710 no solo llega para reemplazar metal viejo por metal nuevo. Llega con la posibilidad real de ir una etapa completamente nueva para la experiencia premium de la aerolínea, especialmente en business class,
que es históricamente donde las aerolíneas obtienen sus márgenes más altos de rentabilidad. Porque si Qantas decide utilizar el 787-10 como escaparate de un producto renovado, con nuevos asientos, nueva configuración de cabina, nuevo entretenimiento a bordo, entonces esta compra cambiaría mucho más que la simple operación diaria de la aerolínea. Cambiaría la percepción completa que tiene el pasajero sobre la marca Qantas en su conjunto. Más privacidad en los asientos, con diseños que aíslan mejor a cada pasajero de sus vecinos. Mejor diseño general de cabina, aprovechando las ventajas estructurales que ya mencionamos del fuselaje del Dreamliner. Cabinas más modernas con iluminación LED programable y mejores acabados. Una experiencia claramente superior frente a los antiguos A330, tanto en clase económica como en las cabinas premium. Y de repente, una decisión que en el papel parecía puramente industrial. Motores, alcance, consumo de combustible, hojas de cálculo de costos operativos, se transforma en algo completamente visible y tangible para el cliente final que compra el boleto. Eso convierte al 787-10 en algo mucho más poderoso de lo que parecía al principio de esta historia. No sería simplemente un reemplazo funcional de un avión viejo. Sería en el fondo una promesa hacia el futuro. Y cuando un avión nuevo se vende internamente y externamente como una promesa de futuro, no solo como una necesidad operativa, la conversación alrededor de esa compra cambia por completo. Y aquí es donde esta historia da su giro más interesante. Porque justo cuando parecía que Boeing se estaba quedando con la parte más importante y más constante del futuro de Qantas, el reemplazo directo del A330, la base operativa diaria de la aerolínea, Airbus volvió a entrar en escena. Y lo hizo de una forma muchísimo más espectacular. Porque, aunque Airbus perdió la batalla más lógica y más predecible, la del sucesor natural del A330, terminó ganando la batalla más ambiciosa de todas, la del avión insignia, el que llevará el nombre de Qantas a los límites geográficos del planeta, conectando a Australia directamente con destinos que hasta hace poco parecían imposibles sin escalas. Mientras el Boeing 787-10 se prepara para convertirse en el motor silencioso y rentable de la red internacional de mediano alcance, el Airbus A350.000 se prepara para convertirse en la cara pública, mediática y tecnológicamente más ambiciosa de toda la aerolínea. Y ahí está, en el fondo, la verdadera lección de toda esta historia. Las grandes decisiones de flota casi nunca son una simple elección entre Boeing sí, Airbus no o viceversa. Son ejercicios de arquitectura estratégica donde cada fabricante, cada modelo y cada configuración terminan ocupando el espacio exacto donde generan más valor para la aerolínea. Boeing se quedó con el trabajo diario, constante y rentable. Airbus se quedó con la bandera, el récord y el titular. Y Qantas, al final, se quedó con lo mejor de ambos mundos. Así que la próxima vez que veas un Boeing 787-10 de Qantas despegando rumbo a Asia o al Pacífico, recuerda que ese avión no llegó ahí por casualidad, ni por simple costumbre. Llegó ahí después de que la aerolínea evaluara fríamente cada alternativa disponible en el mercado, descartara la opción más obvia y apostara por la que realmente encajaba con su estrategia a largo plazo. Si te gustó este análisis, déjame saber en los comentarios. Seguimos con el A350.000 y el proyecto de vuelos sin escalas de Qantas. ¿O prefieres que analicemos cómo otras aerolíneas están tomando decisiones similares? Dale like si llegaste hasta aquí, suscríbete si te gusta este tipo de contenido sobre estrategia de aviación, y nos vemos en el próximo video.